Ahora tengo el placer de abrir oficialmente el foro presentando con todo el placer al doctor Henry Gallardo con su conferencia Oportunidades de mejora que llegan con la pandemia. Gracias de nuevo, doctor Gallardo. Gracias a todo su equipo de la Fundación Santa Fe, al doctor Ginás, al doctor Salamanca, al doctor Roosevelt, a Susana Acevedo, quienes con un gran equipo y con un gran esfuerzo lograron esto que estamos haciendo hoy. Adelante, doctor. Apreciados todos, la tarea que tengo hoy es contarles la experiencia durante este año de la Fundación Santa Fe Bogotá, cómo ha sido nuestra gestión y sobre todo cuáles han sido los aprendizajes y enseñanzas que nos ha traído este complejo año. Esa tarea implica contarles muy rápidamente que nuestro propósito fundamental es liderar e influir positivamente en el sector para contribuir al bienestar de individuos y comunidades, que nosotros trabajamos en atención de pacientes que requieren alta complejidad y eso lo hacemos en 8 sedes, la más conocida el Hospital Universitario en Bogotá, que además hacemos educación formal, educación continuada, educación e intercambio de conocimiento con otras entidades. Y finalmente, pero muy importante para nosotros, trabajamos en salud poblacional, salud colectiva. Salimos a diferentes municipios y departamentos del país a tratar de innovar con soluciones para problemas de salud tradicionales que no han logrado ser superados. Todo esto lo hacemos dentro de un marco de generación de valor, sustentados en nuestros principios y valores. Principios que traducidos a valor presente implican un cuidado compasivo que entiende las vulnerabilidades de pacientes y familias, que se centra en las personas. Las personas son nuestro equipo de trabajo a quien le debemos nuestro cuidado y atención, y también para pacientes y familias. Lo primero que hicimos fue armar un plan con metas, como nos gusta, planear, hacer, verificar, actuar dentro de un marco de indicadores y medición. El primer pilar que definimos para atacar esta situación de pandemia fue cuidar a nuestra gente, cuidar a los que cuidan. Si no atendíamos las necesidades de nuestros equipos de trabajo, no íbamos a poder atender las necesidades de la sociedad. El segundo y tercer pilar implicaban una reorganización logística y ser ambidiestros en la atención. ¿Qué significa eso de ser ambidiestros en la atención? No podíamos abandonar las condiciones usuales. Las personas iban a seguir enfermándose y iban a mantener sus condiciones crónicas vigentes. Y eso ameritaba tremenda atención y tremendo foco, especialmente porque íbamos a tener cuarentenas. Y las personas en condiciones crónicas, en cuarentenas, se iban a enfermar más. Iban a continuar los accidentes, iban a continuar las necesidades de atención de los niños, iban a continuar las atenciones de alta complejidad de los embarazos, de la salud de la mujer, de salud del hombre. El tercer pilar, educar y comunicar. Fundamental, hacerlo internamente y externamente. Los años recientes nos han traído una cantidad de noticias que son falsas o que no tienen buen sustento, y sentíamos que nuestra obligación era entregar evidencia y buena información para que las personas pudieran manejar sus riesgos sin miedo, pero entendiendo que había unos riesgos que tocaba gestionar. El quinto elemento es que como entidad que se debe a la sociedad es responsable de su propia sostenibilidad. Nosotros no tenemos subsidios de ninguna parte y por lo tanto debemos preocuparnos por ser sostenibles en el corto plazo, pero asegurar el desarrollo de esta entidad para el futuro. Nuevamente, esta entidad se debe a la sociedad, es una entidad privada sin ánimo de lucro y por lo tanto es responsabilidad de todos cuidarla y fortalecerla hacia adelante. El séptimo pilar, denominado proactiva colaboración con el sector y el país, implicaba entender dos cosas muy sencillas, pero que quiero recordar hoy. Estas entidades de salud deben ser solidarias entre ellas. Debemos trabajar colectivamente por el bienestar, la mayor equidad, el mejor acceso con óptima calidad. Y por lo tanto, en la época de pandemia, debíamos aplicar esos principios para asegurar que todos superábamos el reto que teníamos enfrente. El segundo elemento es que teníamos que pensar que este país vive en abundancia, no en pobreza. Muchas personas le han dicho a este país que somos un país subdesarrollado
En mi opinión, eso es incorrecto. Este es un país con abundancia, con gente tremendamente valiosa y capaz, con un acervo de competencias y conocimiento que claramente es capaz de dar ejemplo mundial. Con esos 6 pilares nos dimos a la tarea de ejecutar planes específicos. El primero, el de cuidar a nuestra gente. Acá hay 9 ejemplos de las cosas que hicimos. Digamos, garantizar sus elementos de protección con los máximos y mejores estándares posibles. Reasegurarnos que todos estamos entrenados en protocolos de bioseguridad y de atención de pacientes. Digamos, concentrar todas nuestras capacidades de formación y entrenamiento en los temas técnicos. Debíamos priorizar la selección de personas. Mucha gente decidió ahorrar costos y gastos a partir de la nómina. Nuestra decisión fue totalmente contraria e incrementamos nuestra nómina en 300 personas, más de un 12%. El cuarto elemento, pero lo puse en rojo allí para que sepan que es el primero realmente, es que sabíamos que el impacto de una agresión como una pandemia iba a implicar en los trabajadores de salud un impacto en su salud mental. Teníamos que actuar preventivamente, debíamos entender problemas individuales y colectivos de los equipos de trabajo y actuar con nuestro equipo de salud mental y de gestión humana para ayudar en el proceso de superar esta situación. La cabeza todos la necesitamos tener en orden para poder trabajar bien. Hicimos una cantidad de actividades adicionales a las cuales no me voy a referir ahora porque solo tengo 10 minutos más. Este es el logo que utilizamos. Cuido para cuidar es una estrategia de salud mental que cualquier entidad puede usar, es de uso libre y la ponemos a disposición del país entero y de la región si lo consideran adecuado. En esto de cuidar a las personas, los elementos de protección personal empezaron a escasear y parte de lo que hicimos fue entender qué capacidades había en la industria nacional para crear nuestros propios elementos en Colombia. Y estos son los vestidos a los que llegamos. Los primeros que utilizamos eran vestidos desechables, supremamente costosos, que tienen un impacto ambiental. La pregunta que nos hicimos es, ¿la industria colombiana puede hacer vestidos que sean mejores y que permitan un nivel de protección máximo? Y la respuesta fue sí. Y estos vestidos son reusables 50 veces y son profundamente costo efectivos. Terminan costando un 10% de lo que cuesta un vestido desechable por uso. Y es maravilloso, no hemos tenido contagios cruzados internos y no hemos tenido daños sobre nuestro personal hasta la fecha, lo cual es maravilloso. No garantiza que en el futuro no los lleguemos a tener, obviamente, porque ese es un trabajo de todos los días. El segundo y tercer pilar lo quiero resumir en nuestra idea de ser ambidiestros. Por un lado, atender lo usual, pero por el otro lado, crear una línea respiratoria totalmente aislada y completa que permitiera atender a los pacientes y sus familias desde sus hogares hasta cuidado intensivo si fuera necesario. Déjenme significar esa nueva línea de servicio que creamos con esta pirámide. En la base, ustedes ven 2 páginas web, que no cunda el pánico.co, háblalo.com.co. Lo que hicimos fue entregar la información sustentada, veraz, a la sociedad. Esas 2 páginas se han comunicado masivamente y adelante les voy a contar un poco de números. Sobre esa plataforma creamos un sistema de chat, Doctor Chat, que permite conversaciones individuales con nuestros equipos de trabajo para contestar preguntas adicionales. Si esto no es suficiente, las personas pueden acceder línea telefónica a nosotros. Y si esto no es suficiente, hacemos telecuidado. Telecuidado que implicó muchas teleconsultas, como muchas entidades de salud lo han hecho en Colombia, pero también un trabajo de teleexperticia, donde llevamos el conocimiento de nuestros expertos en cuidado intensivo a otras entidades que tenían cuidado intensivo, pero no tenían el grupo humano suficiente para atender a los pacientes. Allí intentamos complementarlos y acompañarlos y hacer un ejercicio remoto de atención de pacientes en cuidado intensivo. Sobre telecuidado creamos un sistema domiciliario, fuimos a las casas de los pacientes. Y es muy importante este punto porque la mayoría de personas en esta pandemia están bien, se han recuperado y la mayoría de personas van a estar bien. Realmente son pocos los que llegan a cuidado intensivo. Aunque siempre será una complejidad mayor atender en cuidado intensivo, afortunadamente los volúmenes no son inmensos
como se pensó originalmente. Sobre ese cuidado domiciliario que implicó tomar pruebas, que implicó visitar pacientes, que implicó mucha educación en casa, montamos un servicio de urgencias multiplicado por 2, creamos unas habitaciones dedicadas a hospitalización con aislamiento, reconvirtiendo parte de nuestra estructura tradicional, y en cuidado intensivo de 0 habitaciones dedicadas a COVID, obviamente, pasamos a tener 6 veces ese número. 6 veces lo que teníamos para lo usual. Eso significa alrededor de 100, 120 habitaciones de cuidado intensivo. Algunos números que muestran qué ha pasado con esto. En cuidado intensivo más de 900 pacientes han pasado por nuestras unidades, en aislamiento más de 2.200 pacientes, en urgencias casi 10.000 pacientes atendidos sospechosos y casos confirmados, cuidado domiciliario otro tanto, y en el trabajo educativo para el país miles de visitas a las páginas y una estrategia de comunicación sustentada en videos que fueron vistos en las redes sociales por más de 550.000 personas. En educación y comunicación más sostenibilidad posiblemente sea bastante similar a lo que han hecho otras entidades. Entendimos y revisitamos todas nuestras comunidades de trabajo, internas y externas, hicimos estrategias específicas de educación. Y para la sostenibilidad de esta entidad que depende de sí misma, tuvimos que hacer esfuerzos inmensos para controlar la liquidez, mantener los ingresos relativamente organizados, racionalizar costos y gastos sin tocar a la gente y un proceso de planeación financiera casi que diario, con proyecciones que nos permitían entender y verificar que íbamos en un proceso de recuperación franco. La sociedad nos acompañó, varias entidades privadas decidieron hacer donaciones que nos permitieron adquirir equipos, pagar la nómina, etcétera, cuando fue necesario. El último elemento, el de proactiva colaboración con el país, a mí me gusta mucho porque refleja lo que tienen que hacer las entidades privadas sin ánimo de lucro, y es salir afuera a ayudar, no quedarse adentro en sus 4 paredes. Y acá hay unos ejemplos de entidades con las que trabajamos. Me encanta mencionar lo que logramos hacer, por ejemplo, con la Fundación Santo Domingo en la costa atlántica para buscar el virus proactivamente, mitigar las infecciones. Con la Universidad de los Andes hicimos un trabajo en pruebas muy interesante. Con la Alianza de Hospitales de América Latina intercambiamos información para que los que iban más adelante en la pandemia nos enseñaran a los que íbamos detrás. Y a su vez, cuando nosotros íbamos adelante, que otros le enseñamos a los que venían después. Y esto fue maravilloso para poder anticipar situaciones de desabastecimiento, por ejemplo, y de impacto de algunos de los tratamientos que estaban en estudio en ese momento. La Asociación de Hospitales en Colombia también colaboramos con ellos y con la Federación Mundial, y una entidad muy linda que es Pro Bogotá ayudó a poner a los empresarios juntos de manera solidaria para apoyarnos. Ese apoyo se brindó a varias entidades privadas y a varias entidades públicas. No tenía sentido que nuestra entidad sola buscara donaciones cuando todos las necesitábamos. Entonces buscamos donaciones para todos, no solamente para nosotros. Algunos proyectos de innovación que nos gustan mucho es que los copitos, los elementos que permiten tomar las muestras para las PCRs, pues escasearon en el planeta y decidimos desarrollar uno en asocio con 2 compañías más, una compañía de impresión en 3D, nuestro equipo de laboratorio y patología, más otras entidades. La solución funcionó, es un elemento, un kit que hoy le sirve no solamente a la fundación, sino a todo el país y evita problemas de desabastecimiento a futuro. Y hay varios proyectos de innovación que podríamos mencionar adicionales. Es de anotar que había una pregunta muy grande sobre este modelo de 6 pilares y todo nuestro plan de expansión. La pregunta que nos hacíamos es, ¿esto que desarrollamos como un plan va a ser efectivo? ¿Va a funcionar? Y la respuesta fue muy linda. La dimos aprendiendo de las personas de mejoramiento, por ejemplo de la OES. Y decidimos hacer un simulacro que nos ayudaron a liderar ellos para entender si ese plan funcionaba. La respuesta es que después de 3 simulacros logramos afinarlo y ajustarlo y nos funcionó bastante bien. En ningún momento nos sobrepasó la cantidad de pacientes, que fue voluminosa, la que tuvimos a finales de julio, principios de agosto.
es de mencionar que allá había un aprendizaje muy importante para compartir con otras entidades y por lo tanto desarrollamos una plataforma que le permitía a cualquier organización que prestara servicio para la pandemia hacer un trabajo de planeación y verificar qué elementos necesitaba, cómo necesitaba proteger a su gente, cuántas personas adicionales iba a requerir, etcétera, etcétera. Y a partir de ese plan, de esos simulacros, logramos poner a disposición del país esa herramienta. Cierro simplemente diciéndoles que esto es una experiencia de aprendizaje, que la actitud de todos en este momento y siempre debe ser positiva, debe ser de innovación, debe ser de mejoramiento y construcción. Con miedo no vamos a ir a ninguna parte y de manera individual mucho menos. Tenemos que ir colectivamente a atacar esta pandemia, a ganar esta batalla y a seguir sirviéndole al país en salud de manera integral, preocupado por todas las poblaciones, por todas las regiones. La calidad es fundamental, es el elemento clave para lograr equidad en el país. Y qué lindo que la OES nos haya invitado a este evento para ser sus aliados, lo agradecemos muchísimo y estamos seguros que ese trabajo va a ser relevante no solamente ahora, sino en el futuro. Que tengan bonito día a todos.